de ustedes, como un simple ciudadano que lo único que buscó en estos 25 años ha sido encontrar algo, la verdad sobre eso. Hay muchas variables que todavía están sueltas que las vamos a ir complementando a la conferencia que se ha hecho anteriormente. No sé si podemos comenzar con la de abajo, ¿no? Con la texta de abajo, ¿no? A ver, siempre desde la primera conferencia que hizo el 29 de enero tenía un concepto básico de lo que es el tema hoy. Y ahí tenemos un concepto básico que podríamos comenzar para esta conferencia. Sería la detección visual en el cielo de un objeto cuya apariencia y trayectoria no solo sugieren ninguna explicación lógica de los testigos, sino que también permanece sin identificar todavía a pesar del análisis científico y técnico que haya más actualizado hasta el día de hoy. Es como el video que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Es un video interesante, pero que requiere mayor análisis fotográfico, mayor análisis de computadora para llegar a una conclusión. Porque es interesante, pero podría ser cualquier cosa. Ahora, volviendo a lo que estaba mencionando antes cuando iba a comenzar el primero de la conferencia, tenemos que ponernos en el contexto antiguo, los Foo Fighters, estos objetos extraños que invadieron los cielos de Europa, que los vieron los aliados y los del eje alemán, italiano, japonés, en toda Europa. O sea, estos se movían alrededor de los bombarderos, demostraban un comportamiento inteligente, hubo reportes secretos, como dije, aspecto militar, inteligencia militar entró a batallar desde 1939 hasta 1945. Y esas, oficinas de inteligencia militar, a los cuales también adscribieron científicos contratados por estas oficinas secretas, a pesar de esa investigación no llegaron a ninguna conclusión determinada. Comisiones. La comisión Uranus, alemana nazi, porque estaban gobernando los nazis en ese tiempo en Alemania, formada en el 43 por el Oberkommando de la Luftwaffe alemana, la Luftwaffe de la fuerza, crea el llamado Sonderbüro número 3. Ese era el nombre y código secreto de operación Uranus o Urano, formada por, ojo, miren, oficiales de aviación, ingenieros, consejeros científicos. O sea, en una palabra, sí había científicos que en esos años investigaban, junto con los pilotos y los ingenieros de vuelo, qué cosas eran estas cosas. Y como llegó aquí en el 44, faltaba un año para terminar la guerra, no se llegó a ninguna conclusión definitiva de qué cosa eran estos Foo Fighters. Estamos yendo bien. La comisión Macy, británica, los británicos también, como estaban englobados en la guerra, juntamente con los americanos, crearon su propia comisión secreta a inicio del 43, debido a que los numerosos reportes de pilotos de caza y de bombardeo que estaban británicos y americanos compartieron esta investigación con los servicios secretos americanos, ojo, y analizó cientos de informes de radares aéreos sobre Alemania, sobre Berlín, todas esas ciudades, sobre la interacción de los Foo Fighters con los aviones aliados. Y las conclusiones no explicaron el origen de esos objetos. El gobierno británico, al parecer, decía, requería y había informes semanales de cada raíz aéreo, de cada operación secreta que se hacía. Había informes, o sea, cientos de informes se iban acumulando. Ahora, esto es inédito, es primera vez que voy a enseñar esto. Los que dicen pruebas materiales. Caso de un material extraño encontrado en un ovni en 1948, o sea, 3 años después de terminada la guerra, en Berlín, dice, hay un material extraño alojado en el fuselaje de un avión militar en Berlín, hay un choque, una colisión, y el documento oficial desclasificado habla de la colisión de un flying saucer. ¿Qué es un flying saucer en castellano? Platillo volador. O sea, un aparato metálico en forma de disco volador contra un avión militar alemán. ¿Y qué encuentran? Encuentran un objeto extraño en forma de lágrima, aluminizado, que presentaba cualidades altamente magnéticas y con lecturas de radiactividad moderada en 1948. Muy interesante. Seguimos. El material tenía forma de lágrima, tenía un tamaño de más o menos 25 centímetros de largo, de una regla de escolar, ¿no? 8 a 10 centímetros de grosor y con un interior que tenía una oquedad, un hueco, un
Incluso se refirió que el objeto en la oscuridad emitía luminiscencia, una fotoluminiscencia. No se sabía, imprimía las placas de los rayos X espontáneamente. Eso ocurrió en 1948. En los 80, a fines 80, está catalogado el encuentro de un músico de música country, en el desierto de Nevada, ve un objeto rectangular, brillante en el cielo y deja caer algo que era incandescente. Él se va a la ladera y recoge, ve el objeto, que estaba incandescente, esperó a que bajara el calor y el objeto tenía la misma forma de eso. Lo guardó en una lona y lo ocultó 10 años en su casa. Luego de 10 años, unos investigadores americanos hallan el objeto y hay una investigación, incluso se hizo análisis del material. 2 veces en diferentes décadas se encontró este objeto extraño. Y ahí está la referencia del documento secreto, ¿no? 6 de febrero del 48, y el título dice Dossier Flying Saucer. Eso es de la inteligencia militar norteamericana, ¿no? Identificación, documento general 2087, dossier 198239, título del dossier o archivo secreto Flying Saucer platillo volador. O sea, la terminología no la inventó los civiles, lo hicieron los militares norteamericanos. Estoy yendo a buena velocidad, no estoy yendo demasiado rápido, estoy yendo bien, me escuchan bastante bien, perfecto. ¿Ah? La anterior. Es para que ustedes tomen la foto del documento. Es un documento desclasificado, entonces nosotros los civiles en ese tiempo no teníamos nada que ver, porque Estados Unidos acababa de ganar la guerra, eran los héroes del mundo, ¿no? Todo el mundo les tenía admiración, ¿no? Todo el mundo les tenía la gratitud, y efectivamente, los aliados. Pero vemos que después, la variable que no se dice es el tratamiento de la información con respecto al tema que vamos a develar ahora. La siguiente. Este es muy importante. Incidente en Los Ángeles, 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, pero en el territorio americano. Ocurre un incidente llamado el Incidente de Los Ángeles, en el cual aparecen el 25 de febrero del 42 varios objetos detectados entre los 3.000 y 6.000 metros de altura. Se hace la alerta general, todo por el ejército americano, y se disparan 20.000 obuses contra esos objetos. Toda la ciudad de Los Ángeles escuchó todo ese cañoneo, así decirlo. Al final, el gobierno americano dijo que se había disparado a nada. Pero ¿por qué van a gastar 20.000 obuses para disparar a algo que era nada? Incluso el documento secreto y desclasificado estaba firmado por nada menos que por el general George Marshall, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un hecho que hasta ahora se reveló en parte, pero muchos detalles siguen ocultos hasta la actualidad, hasta el mismo pueblo americano. Pero es un hecho real. Hay fotografías. Esas luces, las luces de las luces estroboscópicas, de las luces antiaéreas, y se ve, los objetos fueron fotografiados. O sea, estaban los objetos, pero nunca el gobierno americano explicó a su propio pueblo a qué cosas se había cañoneado. 1942, en la Segunda Guerra Mundial. Y acá viene la parte que creo que es la carnecita del tema, el papel de la CIA. ¿Saben lo que ha hecho la CIA en todas estas décadas? Ha hecho muchas cosas muy malas. Preparó golpes de Estado en América Latina, asesinatos contra líderes políticos mundiales. Está ya prácticamente con esos papeles desclasificados de esos temas. Se declaró que la CIA tuvo que ver el 90% en el tema del golpe de Estado contra Salvador Allende. Incluso en la muerte de Orlando Letelier. En Washington le volaron el carro. ¿Quién estaba en la CIA al PDC? George Bush Padre. Ya ustedes ven que los actores salen a la luz poco a poco. Entonces, ¿qué decía en el 52 la CIA? El problema OVNI excede el nivel de responsabilidades e individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia, ojo, que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. Qué interesante. Es un memorando interno dirigido al director de la CIA y firmado por H. Marshall Chadwell, director del Departamento de Inteligencia Científica. Año 1952, el año de los platillos voladores. ¿Sí? El año que decía, otro párrafo, otro documento de agosto del 52 decía:
en el párrafo 3, se recomienda que la CIA mantenga su vigilancia al respecto en coordinación con las autoridades adecuadas del ATI. ¿Qué cosa era el ATI? El Centro de Inteligencia Científica de la Fuerza Aérea Norteamericana, que monitoreaba todo esto en ese tiempo con el proyecto Libro Azul. Y algo más, se enfatiza que el interés y preocupaciones de la CIA no sean conocidos por el público. No sean, o sea, que el público no debe saber nada, y menos la prensa, por la validez de los sucesos inéditos que se encuentra en ese momento en manos del gobierno americano. Estos párrafos me abren mucho la respuesta de cómo fue el tratamiento después de la información y el ocultamiento de la información. Sí, las comisiones de investigación fueron 3: Signo, Grach y Libro Azul. El primer proyecto de la Fuerza Aérea, yo voy a decir una cosa solamente para resumir. Yo creo que estoy yendo buen tiempo, ustedes me dicen cuando pase los 20 minutos para poder ver, porque hay mucho por mostrar. Comenzó en septiembre del 47, correcto, y terminó en julio del 48, o sea, fue casi un año, un mes, 2 meses, con una afirmación dirigida al Pentágono. Ojo, afirmación de la Fuerza Aérea Norteamericana después de un año, 2 meses de investigación. Secreta, ¿porque esto era público? No, era secreto, de espaldas al pueblo americano. ¿Y qué decía? Al Pentágono estaba llegando a la conclusión de que el espacio aéreo de USA estaba siendo violado constantemente y que esos aparatos aéreos que hacían esto podían ser de origen extraterrestre. Porcentaje de casos inexplicados, 25%. O sea, los americanos militares decían entre ellos en el año 50 y 48, existen los ovnis y son extraterrestres y pueden venir del planeta Marte. No lo dijimos nosotros, no lo dijo Mario Segarra, que ese tiempo no nacía Mario Segarra, ni cualquier investigador civil. No, lo decían los militares norteamericanos. Ojo, oído la música. Siguiente. Proyecto Grach. Aquí. Esto quiero detener. El proyecto Grach, como rechazaron el Pentágono rechazó ese primer reporte secreto, así, de plano, lo rechazó, dijo, no, hagan otra comisión porque no me gusta esa conclusión que ustedes han hecho de que vienen de Marte y son extraterrestres. Ahora crean una comisión llamada Grach, ¿para qué? Hacer el descrédito total al tema. Y es acá, miren, 27 de diciembre del 49, desde el 48, otro año más, es que se toma la orden de decir, todos los ovnis son observados por gente loca, lunática, fanática y con fiebre cerebral. Eso es lo que dijo la comisión Grach. Entonces, y decía, y ojo, remarcando desde ya el aspecto psicológico del tema. O sea, si hubiera habido ovnis, avistamientos en Perú, todos los que observábamos ovnis o estudiábamos ovnis en Perú, en el 49 todavía no había ninguna institución, pero ya estaba listo para ir a dar correo. Ya. O sea, según la comisión Grach. Esto lo hemos sabido hace poco, pero sin embargo, como fue creada para negar todo, no dijeron 100% se ha explicado, no, se les quedó ancho el pantalón, 23% de casos sin explicar por la comisión creada para desacreditar el hombre. Pero ellos dijeron, ya, quedó un 23%. Pero ojo, sin embargo, los ovnis no existen. A pesar, eso es una comisión científica, ética, no, había algo raro. Vamos a ir avanzando. Hoy estamos descubriendo la carnecita. Está el famoso proyecto Libro Azul, del que muchas personas dicen hay que tomar en referencia al proyecto. El proyecto Libro Azul, falso. El proyecto Libro Azul, damas y caballeros, lo digo, lo decimos, ha sido uno de los fraudes de investigación más grandes de la historia, porque ocultó mucha información, y tengo en mi poder documentación que vamos a mostrar casi al final, donde demuestra que al afuera el público decía una cosa, pero por dentro decía otra. Pero dice, desde el 52 hasta el 70. Ojo, hasta el 70. ¿Cuántos años son esos? Más o menos, casi unos 20 años, ¿no? 20 años, 19 años, 18 años. Se analizaron 12.600 y tantos reportes, de los cuales 69 de los casos reportados eran inexplicables, ojo, 22% inexplicables y un 9% de datos insuficientes. Jefe del proyecto, capitán Eduardo Pérez, que acuñó, él acuñó el término OVNI, no nosotros, no los civiles. Los militares americanos acuñaron. ¿Y quién acuñó el término platillo volador?
la prensa norteamericana, probablemente por influencia de los servicios secretos, la CIA, para justamente dar un término de descrédito frente al público. La siguiente lo vamos a ver. Sí. Disculpe, después son las preguntas, disculpe. Las preguntas al final. Ya. Acá viene lo que me dicen los científicos, otra falacia o otro dogma que nos han querido vender la ciencia en el Perú, de que la ciencia nunca se ocupó del tema OVNI. Eso es totalmente falso. Sí, la ciencia se ocupó en Estados Unidos del tema OVNI. ¿Qué pasó previo a esta Comisión Colorado del 67 al 69? Fue un alquiler de servicios. La Fuerza Aérea, por 500.000 dólares, le dice al Universidad de Colorado, ¿sabes qué, Universidad de Colorado? Hazme un estudio sobre los ovnis, pero bien bonito, bien científico, bien bonito. Pero no fue porque a la Fuerza Aérea se le ocurrió. Previo a eso, unos meses antes, el congresista por Michigan, Gerald Ford, había en la Cámara de Representantes, en el Congreso americano, había hecho una reunión pública con el ministro de Defensa, el comandante de la Fuerza Aérea Norteamericana y el científico Allen Hyde. Y habían decidido el Congreso tomar en sus manos la investigación OVNI y formar una comisión del Congreso americano para llegar a una conclusión civil del tema OVNI. Se asustó la Fuerza Aérea y dijo, no, vamos a contratar a la Universidad de Colorado. Previo, 2 universidades americanas rechazaron el interés en analizar, pero decía que en realidad todo este panel, y ahora se descubre, fue aleccionado por la CIA para dirigir sus conclusiones hacia el aspecto psicológico de los testigos. O sea, costo científico de este fraude, $500.000. ¿Se dan cuenta más o menos cómo se va armando la trama de la telenovela? No se podía considerar científico un comité que aceptó 2 meses antes, y esto es verdad, está en la historia de la ufología, se descubre un memorial secreto al mes de creado el comité por el famoso señor Edward Condon, otros dicen Edward Condon, no sé por qué, eso ya pronúncialo como usted quiera, pero decía, el coordinador general del proyecto, que era el secretario general del comité, descubrió de casualidad en un file ese archivo, esa carta, y decía, el fraude, decía, ¿quién dirigía esa carta? La CIA a la comité de la Universidad Colorado. El fraude sería, en mi opinión, describir el proyecto, o sea, la Universidad Colorado, el proyecto de los ovnis, de manera que para el público en general, todos ustedes y yo, parezca un estudio realmente objetivo. Mientras que ante la comunidad científica se presentase la imagen de un grupo de no creyentes haciendo lo posible por ser objetivos, pero sin tener casi ninguna esperanza de encontrar ningún platillo volador. En ese tiempo la prensa puso una serie de caricaturas donde están unos científicos con su mandil blanco y ese que está al fondo y unos marcianitos que se lo están llevando al señor Cando. A un platillo decía, tranquilo doctor Condo, dígale simplemente que no cree en ellos. Ese era el chiste. Pero había también comentarios de otro de los panelistas que decía, si yo estuviera tomando café en la sala de mi casa o en el comedor de mi casa y viera pasar un platillo por la ventana tal de mi casa, yo lo que haría era cerrar la ventana, correr la cortina y seguir tomando mi café. Si uno es científico no puede dar ese tipo de comentarios al público. Ese es un poco, porque prácticamente ya la actitud de los científicos en ese panel estaba ya preconcebida para que negarle cualquier información. Yo les cuento esto porque es parte de la historia mundial y van a ver lo que pasó después. Frente a esos problemas, a todo este descubrimiento de encubrimiento de información y mutilación y deformación de la información, es que la comunidad civil americana crea proyectos civiles de investigación USA, como la APRO, la NICAP y luego la MUFON, que es la que está ahora en el internet y en las páginas web, y que acá tiene una filial en Perú. Conozco al señor que es el responsable de la parte de Perú, me parece una persona muy seria, y es justamente la sensación, una respuesta a la sensación del público americano y después el público internacional para explicar totalmente y sin prejuicios las razones del tema OVNI. Ellos también, a su manera, comenzaron a recopilar casos, no solamente en Estados Unidos, sino en Perú. Y en Perú, según un investigador llamado Richard Greenwald, es que el primer caso militar de oficiales del ejército peruano y de la Fuerza Aérea data de 1942. Eso está en el libro de Richard Greenwald, un estudio sobre los ovnis. La siguiente, por favor. Estamos bien de tiempo, ¿no?
Entonces, la respuesta de la comunidad civil, acá viene la palabra clave, desclasificación. ¿Qué es la desclasificación? Es hacer público mediante leyes civiles documentos o textos, ¿no?, que han sido considerados hasta cierta distancia como secretos. Las grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia, Canadá, han acumulado en sus archivos miles de documentos, quizás miles, no, millones de documentos. Y esta iniciativa comienza en USA, cuando el grupo civil CAOS, Ciudadanos contra el Secreto OVNI, demanda legalmente a la CIA en 1978, logrando milagrosamente la desclasificación de 1.200 documentos OVNI. Esto fue gracias a esa ley llamada FOIA, Freedom Information Act, ¿no?, ese acta de libertad de información. Acá tenemos una ley que se llama 27.806, que es la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, que está vigente desde el año 2004, del gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Entonces, pero sin embargo, en esa liberación, la CIA le dijo: te libero 1.200 documentos, pero me reservo el derecho sobre 57 documentos reservados. Esos 57 documentos reservados estaban totalmente tachados con tinta negra, desde el principio a fin. ¿Qué había en esas informaciones? No se sabe. A ver, siguiente. Perdón, la siguiente. Ahí está. Entonces, ¿qué han revelado estos documentos? Este tópico es importante, quiero que lo apunten o lo graben o lo tomen fotografías. ¿Qué han revelado estos documentos hechos públicos? Que los gobiernos de las grandes potencias no han dicho toda la verdad al público sobre esta información, ocultando su verdadero interés en el tema OVNI, que su principal preocupación era aparentemente un problema de la seguridad nacional, que habían habido estudios secretos previos que se habían ocultado en privado, cuando en público se decía otra cosa. Señalar que el fenómeno es real. En ese tiempo ellos, los militares, y ya se los he demostrado hasta ahora, que ellos han demostrado que en ese tiempo que el fenómeno era material, incluso decían, es extraterrestre y puede venir de Marte. No lo decíamos los civiles, lo decían los militares en esos tiempos. Que el público no debiera ser enterado de esto para que el monolitismo institucional no se vea. Sin embargo, aquí esto choca con la parte de los derechos civiles. Y eso es lo que nosotros hicimos como peruanos, como personas conscientes, ¿no?, de estas desclasificaciones. ¿Qué objetivo tenemos? Crear una conciencia seria, ciudadana, el tema OVNI real físico, motivar la creación de instituciones o nuevas instituciones que lleven una investigación más detallada, reactualizando los casos para llegar a conclusiones valederas, ver la posibilidad de crear un archivo general de documentos de la nación que puede estar en un ala de la Biblioteca Nacional. Eso ha sido, digamos, siempre nuestro norte, ¿no? Hacer que toda la población interesada y el proceso de desclasificación es parte de un derecho a la información, de ustedes y mío, ¿no?, consagrado como un derecho inalienable dentro de la Constitución Política del Perú, artículo 2, ¿no? Por lo tanto, es el demandar de las autoridades competentes el libre acceso a esta información. Y no estamos haciendo daño a nadie, simplemente estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a saber. Entonces, este servidor, el humilde servidor suyo de 2011, una entrevista en la revista española Año Cero, manifestaba ya su intención de activar la desclasificación OVNI en Perú. Y esto nació de una reunión que mi esposa y yo tuvimos con un grupo de amigos, entre ellos dos abogados especialistas en derecho constitucional. No es necesario decir sus nombres. Mi esposa, a la que le debo, Jane, que está por ahí arriba, a la que le debo el 50% de esta idea de hacerlo. Creo que ella se lleva la mitad del mérito en esto. Yo creo que siempre detrás de un hombre hay una gran mujer que lo motiva siempre. Cuando uno cree que ya todo ha acabado, no sé cómo hacen su esposa de uno a levantar un modelo. Sigue adelante, que creo que vas a llegar al final. Este proceso comenzó en abril de 2012 y terminó en octubre de 2013. Se mandaron dos cartas al presidente Humala y a dos primeros ministros. El otro primer ministro que fue, uno era, pero si no me acuerdo, Carlos Tacuar, creo que algo así, y el otro era Juan José Jiménez. Él sí hubo una respuesta positiva. Eso fue en verano, estamos bastante bien. Entonces, logros del proceso de desclasificación OVNI en Perú. Por primera vez en la historia de la ufología, se obtuvo una respuesta oficial de la Fuerza Aérea Peruana. El expediente 2219
pero sin embargo ellos nos respondieron en una semana y media. Esto fue entre mediados de septiembre del año 2013. Ellos nos dijeron que nos pedían 2 semanas o una semana y media para, respondernos. Nos respondieron, creo, si no me equivoco, el 24 de septiembre. El 24 de septiembre ellos nos dijeron que no había, según lo que habían buscado, archivos de ninguna clase. ¿Pero qué habíamos pedido nosotros? Todos los archivos físicos y no físicos, cintas de audio, cintas de video, cardex, tarjetas perforadas, Betamax, Betescan, VHS, todo lo que estuviera disponible, lo que no chocara, porque los abogados constitucionales nos guiaron en el tema de no chocar con el aspecto de la defensa y soberanía nacional. Más aún, como bien dijo el comandante Chamorro, y me ha dado un pie para dar un comentario, el Sukhoi 22, si ustedes van a ver en el campo de Marte, hay un modelo del Sukhoi 22 ahí puesto como una especie de, vamos a decir, adorno, ¿no? como una especie de museo. Y ahí, si ven el cuadro, dice, este avión prestó servicio activo hasta el año 2006. Entonces, si un avión termina el servicio activo hasta el año 2006 y el proceso de desclasificación fue entre el 2012 y 2013, quiere decir que perfectamente por la ley podíamos acceder a esos archivos porque ya había pasado largamente el tiempo de seguridad que había sobre este tema. Eso es lo que los abogados nos han comentado que así es. Y los casos de 60 años atrás, de que parte del año 42, yo creo que mucho más, porque los aviones de ese tiempo ya prácticamente ya han desaparecido, estarán pues, en cualquier arenal ahí abandonados y con pajaritos, de ahí digamos niños de pajaritos. Entonces, sí se podía acceder a esta información, pero nos dijeron que no había nada. Pero el 10 de diciembre de 2013, para esto quiero hacer un previo, ¿no? Nosotros nos dijeron el 24 de septiembre de 2013 que no existía ninguna información. Y luego el presidente Humala nos responde en una carta de que no podía abrir los archivos. El ejército también nos respondió, no existen archivos en el servicio de inteligencia del ejército. Nos respondió un general de brigada, que en este momento no me recuerdo bien el apellido, pero es una carta oficial. Y la Marina de Guerra, ojo, nunca obedeció la orden de desclasificar. Porque quiero decir una cosa, el señor Juan José Jiménez, que en ese tiempo era presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, él fue el que presidió la mesa ese día del 31 de julio del 2013 en que aprueba la carta de nosotros, detallada de 7 hojas, para desclasificar según los artículos incisos de la ley de 17.083 que nosotros habíamos invocado como ciudadanos. Entonces, cuando un ministro o un primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros da una orden de ese tipo, ¿qué significa en buen legal? Que es el rango, esa orden de desclasificar tiene una orden superior de categoría política, ¿sí o no? Porque está hecha en una reunión del Consejo de Ministros. Y curiosamente, ese mismo día, el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros le alcanza la carta nuestra al secretario general del Ministerio de Defensa. ¿Quién era ministro de Defensa en ese tiempo? El señor Cateriano, que ahora curiosamente es el canciller y el premier, ¿sí o no? Entonces, estaban perfectas las cuestiones legales, se cumplieron a cabalidad. Lo único que quedaba era, inclusive si no hubiera habido un reparo legal, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina estaban en la obligación legal